Hoy vamos a hablar algo acerca de la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios se hace real en la iglesia por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar con Juan 7, 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 7 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Siempre se nos ha hablado de la presencia de Dios. ¿Cuántos han oído acerca de la presencia de Dios? Se nos ha enseñado que la presencia de Dios es en todas partes, que Dios es omnipresente y que Dios está en todas partes. Sin embargo, cuando usted estudia las Escrituras, usted se da cuenta que hay lugares en los que Dios no está. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir que Dios sea omnipresente no es que Él esté en todas partes, sino que Él tiene la habilidad de estar en todas partes. ¿Sí? Usted entra a una habitación y se va y Dios no sé qué hay esperando que usted regrese. Pero Él sí puede estar en todas partes. En el Antiguo Testamento, Dios vino a su pueblo por medio de su Espíritu Santo y acompañó a su pueblo. Pero había momentos en los que no estaba con su pueblo. Israel estuvo 400 años en esclavitud y Dios no estaba por ahí. Tanto que en Éxodo 22 dice: y Dios se acordó de Israel. O sea, porque hay algunos elementos que hacen que Dios esté o que no esté. Este pasaje que acabamos de leer de Juan 7, Jesucristo está hablando en medio de una fiesta en la que se celebra, se recuerda cuando el Señor guió a su pueblo por el desierto y en el desierto les dio a beber agua, pero era agua, un agua que fluía de la roca. Después dice la palabra en el Nuevo Testamento que la roca, la cual es Cristo les dio de beber. Y como era un agua viva, un agua que corría, en la celebración la hacían, los sacerdotes tomaban agua de un estanque y le daban a beber a la gente agua del estanque, y recordando que en el desierto bebieron agua de la roca. Y Jesús, cuando ve eso, entonces es como diciendo: la religión se volvió eso. Dios les daba agua viva, pero ellos ahora tienen agua estancada. Y Él dijo: pero yo les quiero dar a beber un agua viva. Y Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces fíjense que no dice que un río, sino ríos. Y está hablando del Espíritu Santo. Dice: cuando crees en el Señor y el Espíritu de Dios viene, dice, si creíste, de tu interior ese Espíritu va a fluir como ríos. No va a ser como una gotera o que de vez en cuando, o no va a ser agua estancada. ¿Ustedes saben qué pasa con el agua estancada? Se llena de moscos y empieza a oler a feo. Entonces el Señor, el Espíritu Santo de Dios no está para estar estancado. Él viene para correr, para fluir. Ahora dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Cuando Él dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, dice Él mismo, Jesús dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y dice:
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Ve? Está en todas partes, dice, no había venido. Hay una inquietud latente en el corazón de la iglesia, de los creyentes. En medio de tantas situaciones que se viven, surgen preguntas. Si está la presencia de Dios en la iglesia, si es real, ¿por qué no ocurren las cosas? ¿Por qué no vemos respuestas? Aún la misma gente que llega a la iglesia llega con esa expectativa de que ocurran cosas, de ver cosas. El pastor Greg Mitchell dice que los milagros son la publicidad que Dios se hace. A Jesús venían a verlo, dice, por los milagros que había hecho y corrían a él. El mundo se plantea esa misma inquietud, y con urgencia necesitamos eso, la manifestación del río de Dios dentro de la iglesia. No podemos ser un pozo estancado. El hecho de que muchas veces no se vean respuestas en algunas personas trae confusión, porque hay momentos en los que las personas están buscando, están necesitando, no pasa nada, y entonces queda como una decepción. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? En algunas iglesias entonces se acude a las emociones para suplantar lo verdadero. Entonces se acude a las emociones y hacen emocionar a la gente, pero la gente se emociona y no pasa nada. Se ora por la señora se cae, se estremece, y al otro día se levanta igual de chismosa, no cambió nada, o sea que no pasó nada. Debió haber sucedido algo, porque si Dios la tocó, tuvo que haber ocurrido algo. No pudo haber seguido igual. El apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la fe de la iglesia debe estar fundada en el poder de Dios, en la palabra, pero en el poder. Pablo dijo: yo fui a ustedes, les enseñé, pero hubo una demostración de poder. En una ocasión estaba enseñando, y un muchacho llamado Tíquico, porque Pablo predicaba largo, y llegó la noche y Pablo seguía enseñando, y había un muchacho sentado en una ventana, dice, y se quedó dormido y se fue y se mató. Y Pablo, para no interrumpir el hilo de la predicación, entonces fue, se echó sobre el muchacho y lo levantó vivo. Y dijo: no interrumpamos, ya pasó, siéntese ahí y sigamos. Cuando hablamos de Jesucristo, su ministerio fue algo continuo. Lo que él hizo fue continuo, o sea, como él mismo dice, como ríos de agua viva. Lo de Jesús no fue como un fósforo, que usted prende el fosforito y se apagó. No, fue una llama continua. Pero claro que en la iglesia, por lo general, se tiene la excusa. ¿Cuál es la excusa que se tiene en la iglesia cuando hablamos de Jesús y de las cosas que hizo? Y es que siempre decimos: claro, es que Jesús era Dios. Y ya lo hemos visto, Jesús sí fue el verbo que se hizo carne, pero él vino a vivir como un ser humano. Y como un ser humano, entonces él dependía del Espíritu Santo. Él mismo dijo: yo no hablo las cosas por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me dice. De hecho, Jesús cuando comienza su ministerio, voy a adelantarme un momentico, dice
en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces lo primero que vemos aquí es: Jesús obedece las reglas del Padre y se bautiza. Y cuando se bautiza, dice, el cielo se abrió. También se traduce como se destapó. ¿Por qué el cielo se abrió? ¿Por qué el cielo se abrió? Porque estaba cerrado. ¿Cuándo se abre algo? Cuando está cerrado. ¿Sí? Entonces, Jesús obedece y el cielo se abre. Verso 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué quiere decir que descendió? ¿En dónde estaba? No estaba. Desciende. De hecho, hasta la venida de Jesús, Dios guardó 400 años de silencio en su pueblo. No dijo ni una sola palabra. El cielo estaba cerrado. Dios no estaba ahí. Ahora viene Jesús, obedece, comienza su ministerio, el cielo se abre y viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, dice, vino sobre él. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No solamente el Espíritu de Dios vino sobre él, ahora está. No me dejen solo. Si fuera ciego diría: ay, se fueron los hermanos. Ahora, Jesús está como lleno. ¿Por qué Jesús no había iniciado su ministerio antes de los 30 años? Los cielos no estaban abiertos, no era el tiempo de su ministerio, el Espíritu Santo aún no estaba habilitado para ayudarle en lo que él tenía que hacer. Como le decía, Jesús podía haber dicho: no, es que yo soy el verbo y aquí yo solo, y no. Vamos despacio. Fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea. Entonces vimos, primero, obedece. Su obediencia abre los cielos. Viene el Espíritu de Dios, lo llena y ahora le da poder. ¿Cuándo vuelve él con poder? ¿Usted sabe cuándo volvió él con poder? Porque 4:1 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y una vez que él pasa la prueba, entonces recibe la autoridad y recibe la impartición del poder del Espíritu de Dios para ir y hacer las obras que el Padre le mandó hacer. Entonces, y es lo mismo que ocurrió con la iglesia. En Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Qué leímos en Juan 7? Que el Señor habló del Espíritu Santo que aún no había venido. Estaba en él nomás. Pero dice el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Dice porque aún no había venido el Espíritu Santo. Se abrió el cielo para ellos. Llega el día del Pentecostés, están orando y de repente hay un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí ya, ahora el Espíritu Santo se cumple lo que dijo en Juan 7:39. Vino sobre los que creyeron en él, vino sobre la iglesia. A partir de ahí el Espíritu Santo está en la iglesia. Amén. Amén. Pero falta algo, porque no es suficiente que esté. Lo que le decía al principio, hay una urgencia porque hay una necesidad. El mundo necesita ver el mover de Dios. La iglesia necesita ver el mover de Dios. Pablo dijo, porque mi predicación no fue con palabras persuasivas, sino que fue con demostración del poder de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y estaban todos llenos, pero Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces usted dice, pero ya no fueron llenos. Entonces hay dos tipos de llenura. O sea, cuando usted recibe al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a usted, usted tiene el Espíritu de Dios. Ya. Ahora, el estar lleno no quiere decir que ahora el Espíritu Santo tiene que venir otra vez sobre usted. Ahora la llenura es que el Espíritu de Dios debe comenzar a fluir por medio de usted. Por eso dice, mire como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué de su interior? Porque al creer, la fuente de esos ríos de agua viva ya está en esa persona. Ya está en esa persona. Solo que hay, ¿cuáles son los detalles que hacen que esos ríos no fluyan? Que hacen que un Dios tan poderoso parece que no lo fuera. Que hace que a veces las personas oran y quedan roncas y dicen, ¡guau! El nombre de Jesús, y no pasa nada. ¿Qué es lo que produce eso? Hay algunos elementos. En la iglesia el Señor Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Una iglesia que no vive en amor y unidad no puede manifestar el poder de Dios. O sea, son como leyes espirituales que Dios puso. Una persona no puede estar en su corazón con murmuración, con quejas, con cosas y después en el nombre de Jesús no hay fluir. Debe haber unidad, armonía, porque somos un cuerpo. No somos miembros ortopédicos, somos cuerpo, miembros del cuerpo. Entonces, eso es lo primero, unidad. El apóstol Pablo habla mucho de la unidad de la iglesia. Y habla al nivel en Efesios, Filipenses, Colosenses, habla del nivel de soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó. Perdonen. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué tolerar? ¿Por qué sobrellevar las cargas los unos de los otros? Porque el fluir de Dios es a través de un cuerpo sano, a través de un cuerpo que está unido. Cuando una persona queda paralítica, ¿por qué esa persona no se mueve? ¿Usted sabía por qué? ¿Qué paralítica? Paralítica, bueno, o cuadraplégica, o discapacitada, que no puede mover sus piernas o sus brazos. Porque hay una comunicación entre el cerebro y cada miembro del cuerpo. Y los órganos que comienzan a perder su movilidad
o a dañarse es porque están perdiendo esa conexión. El cerebro le da la orden a la pierna, pero la pierna está desconectada y no recibe la orden. Entonces no pasa nada. Y en el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Cuando hay desconexión, Dios quiere que ocurran cosas y da la orden, pero las cosas no ocurren y decimos, ¿pero por qué? Oramos y tal. No, hay desconexión. Entonces Pablo dice que debemos seguir la paz con todos. Esto lo dice el escritor a los hebreos. Debemos seguir la paz con todos, la unidad, procurando la unidad, el vínculo perfecto de la unidad que es el amor, dijo Pablo. Entonces, si no hay unidad, si no hay perfecto amor, estamos desconectados y la desconexión hace que no fluya. Le decía que día que es como un bombillo, el mejor bombillo del mundo, el que más alumbra. Usted lo tiene y lo pone encima de la cama y usted espera. Pero me dijeron que eso alumbraba tremendo. No, usted tiene que conectarlo, tiene que estar unido a algo. Así somos nosotros. Entonces, primero, la unidad de la iglesia. Segundo, la fe. Definitivamente, sin fe es imposible, Hebreos 11:6, agradar a Dios. Yo no sé si usted ha orado por esa gente que dice, ay, yo ore que tengo un problema, que tal, y usted ora, y usted dice, en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces la persona dice, Dios quiera que lo haya oído. Dios lo oiga. Sin fe es imposible. O sea, eso no hay mucho que discutir. O sea, si no hay fe, pues no ocurren las cosas. Si no hay fe, Jerusalén se paró Jesús sobre Jerusalén y era una ciudad dura, terca, que no creía. Hubo un lugar del cual Jesús dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Dice, algunos pocos milagros, dice, por la dureza del corazón, por la incredulidad que había en la gente. Ahora, Romanos 8, 7 y 8, otra causa por la cual no hay fluir de Dios. Y es cuando los creyentes viven en la carne. Vivir en la carne no es solamente hablamos de los pecados groseros y escandalosos. Vivir en la carne también es cuando su vida no es guiada por Dios, sino por sus instintos, por sus impulsos. ¿Ve? Cuando usted hace algo, pero porque tiene una necesidad, entonces haga esto y usted lo hizo. Eso es vivir en la carne. Cuando usted no busca el tiempo para buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios, sino que usted hace las cosas por la presión, por la necesidad, por el impulso, porque me dijeron. Y si no hay fe, entonces porque tengo miedo, porque entonces me freno, no lo hago. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Que vivir en la carne es que vivir en enemistad con Dios. Entonces yo vivo en la carne, me dejo guiar por mi impulso, por mi miedo, por mis preocupaciones, por los afanes de la vida, por la ansiedad, por el engaño de las riquezas, dijo Jesús, que es lo que ahoga la palabra. Y después vengo en el nombre de Jesús. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que no quieran, es que no pueden agradar a Dios. Es necesario que como iglesia vivamos en santidad y vivamos guiados por el Espíritu de Dios, porque somos un cuerpo. Entonces, en la medida que estemos unidos, en la medida que creamos y en la medida que vivamos en vidas espirituales, vidas de santidad, porque también la palabra dice, porque sin santidad, Hebreos 12:14,
Dice, seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es que nadie lo va a ver allá, no es que nadie lo va a ver moverse. No puedes ver el mover de Dios en tu vida si no hay santidad. ¿Ve? Eso no es confiésalo, créelo, visualízalo, no. Cree, vive en unidad, vive en santidad. Y los ríos de agua viva van a correr. Si no hay esos ingredientes, no va a pasar nada. Porque Jesucristo dijo algo: el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará, y aún más grandes. O sea, fíjese lo que Jesús expresó. Él no dijo que esto de la iglesia es para sentirnos bien y que no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? No, porque no, tiene que haber un fluir de Dios. Pero hay elementos que debemos tener presentes. Si no los tenemos presentes, no ocurrirá nada. En Hechos 1:8 el Señor le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿seremos testigos a quién? Al mundo. Hechos 1:8. ¿De quién seremos testigos? De Jesús. ¿Y cómo seremos testigos? Dice, con poder. Amén. O sea, si no hay poder de Dios, el mundo no puede ser conquistado. Porque podemos decirle muchas palabras bonitas, pero se necesita la demostración. Usted ahorita por internet encuentra frases lindas, ¿o no? Usted, y algunas con música y todo, y flores, y usted, ay, qué linda mañana, disfrute. Pero el mundo ya está lleno de frases bonitas, de motivación, está lleno de palabras: tú puedes, lógralo, todo va a estar bien. No, el mundo ya no necesita más palabras, el mundo necesita los ríos de agua viva de Dios. Que cuando venga a la iglesia, cuando venga a su vida alguien que necesita un milagro, lo reciba, se vaya de ahí y sea testigo del poder de Dios. ¿Ve? Porque como le dije al principio, la gente está buscando. ¿Usted sabe por qué la gente va al brujo, al adivino? ¿Por qué? Porque a veces va a la iglesia y no pasa nada. Entonces llega otro y le dice: no, ven aquí y tal, le devolvemos la suegra, le hacemos el matrimonio y tal. Entonces, se va una vez. ¿Dónde es? ¿Cuánto hay que pagar? A Jesús mismo lo seguían y él mismo reconoció, dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Me multipliqué los panes, los peces, comieron, y entonces ahí están. Pero a Jesús lo seguían por eso. Jesús mismo dijo: si no me creen por mis palabras, créanme por las obras. O sea, créanme por lo que ocurre cuando ustedes se acercan a mí. Una mujer se acercó a Jesús y lo tocó, y al instante fue sana. ¿Ve? Un hombre ciego llegó, el Señor lo toca y recibe la vista. Un hombre paralítico, el Señor lo toma, lo levanta y camina. Los apóstoles hicieron lo mismo. Los apóstoles no llegaron a la puerta de la iglesia llamada Hermosa y estaba el hombre paralítico, y llegaron los apóstoles Juan y Pedro, y al verlo dijeron: hagamos una vaca y le compramos unas muletas. Ellos dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos. ¿Qué tiene la iglesia? El Espíritu de Dios, el poder de Dios. De lo que tenemos es lo que vamos a dar, en el nombre de Jesús. Fíjense que ellos no dijeron: bueno, vamos a orar si es la voluntad de Dios que usted se levante, porque usted sabe de la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, pues pasarán otros 38 años y no pasa nada. No, ellos dijeron:
Usted quiere plata, usted cree que necesita plata, pero usted no necesita plata, usted necesita algo que nosotros tenemos. Y nosotros no tenemos plata, tenemos el poder de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Pedro lo tomó del brazo, lo levantó y el hombre salió corriendo. O sea que fue un milagro extraordinario, porque un hombre postrado por años, para poder caminar necesita carne, músculos, que eso lo perdió. O sea que el Señor le hizo todo. Porque si se levanta nomás, pero sin las piernas ni nada, no da ni 2 pasos. El Señor lo levantó completo. Entonces vamos a buscar eso como iglesia: la unidad, la santidad. Vamos a buscar el vivir en vidas del Espíritu, no en la carne, para que de nuestro interior comiencen a brotar, a correr los ríos de Dios. Fíjense que no dice el río, sino los ríos, o sea, las diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios por medio de nosotros, su iglesia. Amén. Bueno, bendiciones.